vamos a dar paso a la tercera de las conferencias que esta semana, con motivo del Día Internacional de los Museos, el Museo de Navarra celebra en relación a la nueva exposición permanente de la moneda en Navarra, ¿no? La Sala de la Moneda en Navarra, ¿no? El pasado martes pues, celebrábamos la intervención de Alicia Irurzun sobre una aproximación, ¿no?, a lo que eran pues, los útiles, ¿no?, de acuñación de la Casa de Moneda en Navarra, ¿no?, uno de los activos, ¿no?, de las colecciones de este museo. Ayer el profesor Miguel Ibáñez pues, nos introdujo en la problemática, ¿no?, del estudio de la moneda medieval y las estrategias metodológicas, ¿no?, que se están siguiendo en la actualidad, ¿no?, rompiendo un poco pues, los esquemas positivistas de antaño. Y para la conferencia de hoy contamos pues, con don Francisco Beltrán Lloris, ¿no? Y es un honor para mí presentarlo. Francisco Beltrán es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza y también es vicerrector de Internacionalización y Cooperación en esta misma universidad, ¿no? Motivo por el cual le ha resultado imposible desplazarse hoy a Pamplona. Ese hubiese sido su deseo y aunque se ha intentado cuadrar un poco la conferencia, pero realmente para la universidad el final de curso y todo lo que supone la preparación del siguiente pues es bastante complicado, ¿no? Realmente, el apellido Beltrán ya salió ayer, ¿no?, en la conferencia de Ibáñez Artica a propósito de don Pío Beltrán Vigrasa, ¿no?, que fue su abuelo precisamente, porque Francisco pertenece a una saga familiar, ¿no?, de investigadores humanistas, en la que también, pues un papel importantísimo lo jugó pues, su padre, don Antonio Beltrán Martínez, que fue catedrático de Arqueología, Epigrafía y Numismática en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Francisco Beltrán pues, lo ha sido todo en la Universidad de Zaragoza, brillantísimo estudiante, con premios extraordinarios de licenciatura, doctorado, etcétera, etcétera. Inmediatamente pues, profesor, actualmente pues, vicerrector, y siempre con unas líneas de investigación muy centradas, ¿no?, en el mundo antiguo, en relación a la epigrafía latina y la paleohispánica, así como también pues, otros temas, ¿no?, como los sistemas de irrigación en el occidente romano, etcétera, etcétera, ¿no? Ha tenido muchas estancias en universidades europeas de prestigio, que no puedo citar, ¿no? Y, prácticamente desde 1988 pues, encadena una serie de proyectos de investigación dentro del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo, que no puedo citar porque me alargaría en exceso, ¿no? Prueba de su actividad investigadora pues, son los 6 sexenios de investigación que posee, el último de ellos activo. Hoy, esta mañana, miraba un poco pues, las últimas publicaciones y, a pesar del importantísimo cargo que ostenta en la Universidad de Zaragoza, no ha dejado de lado la investigación, lo cual le honra, ¿no? Y también prueba de su labor docente e investigadora son las 10 tesis doctorales, ¿no?, que ha dirigido, ¿no?, más otras 3 que tiene ahora entre manos, ¿no? Entre ellas, pues la del profesor Javier Andreu Pintado, al que todos conocemos aquí en Navarra, y que realmente tenía que haber sido él quien lo hubiera presentado. No será su deseo, pero en estos momentos el profesor Andreu se encuentra en Burdeos dentro de un proyecto de investigación europeo y seguro que nos está siguiendo online, por lo que le mandamos un afectuoso saludo, ¿no? Coordina pues, el CIL, también colabora con la base del Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas, ha escrito infinidad de artículos, más de 200, editado 15 libros, de otros tantos es autor, es referente en los estudios de los bronces, ¿no?, del Valle del Ebro, los de Botorrita, Agón, más recientemente el de Novallas. Es fundador y director de la revista Paleohispánica, que es un referente en el mundo de las lenguas antiguas, vernáculas, miembro de la Real Academia de la Historia. Y, como su padre también siempre ha mantenido una cierta relación con Navarra, ¿no? Nunca dice que no a cualquier invitación o participación, como en los coloquios de Navarra en la Antigüedad, organizados por el profesor Andreu, o esta misma participación también hoy aquí en esta conferencia sobre numismática antigua, ¿no? Codirige la Semana Romana de Cascante.
Y bueno, en el ámbito de la numismática, su abuelo Pío fue una eminencia a mediados del siglo pasado, ayer lo reconocía el profesor Ibáñez, matemático, catedrático de matemáticas y especialista en numismática. Y el profesor Beltrán, pues hoy nos va a hablar, pues bueno, sobre esas primeras acuñaciones, ¿no?, en el sector noroccidental del Valle del Ebro, ¿no?, que son importantísimas, ¿no?, desde el punto de vista histórico, ¿no?, porque de alguna forma nos permiten dar el paso, ¿no?, prácticamente de los tiempos oscuros, ¿no?, entre comillas, de la prehistoria al paso de la historia, ¿no? Van a ser precisamente la aparición de estas cecas las que nos van a permitir, pues de alguna forma, estructurar, ¿no?, o estudiar cómo estuvo estructurado el territorio, ¿no? Y hace unos años, precisamente, sobre estas cecas elaboró un estudio que presentó precisamente aquí en este Museo de Navarra, ¿no?, en el mérito de un colegio de estos de Navarra en la Antigüedad, sobre las cecas paleohispánicas, ¿no?, en el coloquio de los vascones de las fuentes clásicas, ¿no?, que se publicó en ese monográfico editado por el profesor Andreu, ¿no?, de etnias y monedas, las cecas boscanos, una revisión crítica, ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, hay que abordar hoy el estudio de la numismática, y las piezas, pues bueno, monetales, ¿no?, de esta época realmente, pues son, bueno, unos elementos parlantes, que hay que considerarlos más allá de su interés tipológico, que también, pero sobre todo, pues precisamente, pues por eso, por la expresión, ¿no?, o el reconocimiento, ¿no?, de la integración, ¿no?, de las comunidades indígenas del Valle del Ebro, pues en el mundo romano, ¿no? Y nada más, pues dar paso, agradecer al profesor Beltrán que no haya desatendido esta invitación del Museo de Navarra, y le doy paso, pues porque estoy seguro que ustedes, pues, están deseando escucharlo. Pues muchas gracias, Javier. No sé si se me oye bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, es un verdadero honor tener como presentador a Javier Armendáriz, que es autor de una de las obras básicas para el conocimiento de la antigüedad navarra, ese de Aldeas a Ciudades, que publicó en el 2008, que es un libro de cabecera para cualquiera que quiera adentrarse precisamente en esa fase de transición entre lo más prehistórico y lo más protohistórico o histórico. Desde luego que me hubiera encantado que fuera Javier Andreu que me presentara, pero al fin y al cabo es mi discípulo, pero obviamente Javier es un auténtico presentador de lujo. Para mí es un verdadero placer participar en este ciclo de conferencias consagrado a contextualizar la Sala de la Moneda en Navarra, Poder, Territorio y Sociedad, de un museo, el de Navarra, con el que siempre he mantenido una relación muy fluida. Le decía antes a la directora Mercedes que siempre que a lo largo de mi trayectoria he necesitado algo del Museo de Navarra, pues han sido exquisitos en el trato, y qué menos que atender, aunque sea por videoconferencia y no presencialmente como hubiera deseado, este llamado sobre un tema que además, como comentaba Javier, pues he tocado en alguna ocasión, y de hecho ese trabajo que mencionaba será un poco pues la espina dorsal de lo que diré aquí esta tarde. De modo que solo me queda agradecer muy cordialmente la invitación a participar en este ciclo a Mercedes Jover y el exquisito trato que me ha dado todo el personal del Museo de Navarra. Voy a proceder ahora a compartir la pantalla. Esperemos que la parte técnica resulte bien. Ahora debería estarse viendo, no sé si es así. Sí, sí. Sí, perfecto, está bien. Sí. Perfecto, muy bien. Pues entonces empezamos con el primer punto, que es una pequeña reflexión sobre el patrimonio cultural, ¿no? Para los que investigamos en el ámbito de las humanidades, el patrimonio cultural constituye una de las principales conexiones con la sociedad y nuestras vías de transferencia de conocimiento. Pero para que los bienes culturales sean pues, una canción, sean un monumento arquitectónico, sean una receta tradicional, un dance o una moneda,
se conviertan en patrimonio cultural, necesitan de un procesamiento científico que, más allá de su catalogación y de su conservación, los haga accesibles. Una operación que les dote de significado. Y en ello los museos, de significado para la sociedad en general, y en ello los museos, a través de sus funciones clásicas, coleccionar, acrecentar, conservar, investigar, difundir, educar, desempeñan un papel fundamental para hacer llegar a la ciudadanía esos bienes que, como dice este informe de la UNESCO de 2014, consiste el patrimonio cultural en un producto y un proceso a la vez que suministra a la sociedad un caudal de recursos que se heredan del pasado y, lo que es más importante, se procesan en el presente, se crean en el presente, por lo tanto tienen que ser continuamente recreados para transmitirlos a la sociedad. Y proporcionan un capital cultural y social que además es susceptible de mantener la cohesión social y territorial. Por lo tanto, esta es la operación en la que el Museo de Navarra, con su sala dedicada a las monedas, quiere incidir. Evidentemente, esta tarea, cuando se trata de objetos, de bienes culturales tan antiguos, pues se complica notablemente. Máxime si son objetos que proceden de unas sociedades, las sociedades paleohispánicas, que conocemos en parte a través de la mirada extraña, enajenada, en muchos casos, prejuiciada de los autores grecorromanos, o bien a través de poquísimas inscripciones en lenguas que apenas comprendemos, o a través de una cultura material fundamental para la comprensión de muchos aspectos de la vida de esas comunidades, pero que nos dice poco o nada de la lengua, de la organización política y de otros aspectos similares. Y todas estas realidades son obviamente anteriores a nuestras comunidades políticas, sean autónomas o estatales, que difícilmente van más allá de la Edad Media. Obviamente, pues podemos trazar vínculos con nuestro pasado romano, del que hemos heredado lengua, escritura, una religión que es la dominante en nuestra sociedad, un acervo cultural extraordinario, literario, político, artístico, conceptual. Pero se hace mucho más difícil cuando afecta a las sociedades paleohispánicas. Y eso que hay continuos intentos más o menos acertados, más o menos fundamentados, de trazar vinculaciones entre el más remoto pasado y las identidades locales. Por ejemplo, don Luis Pericot tuvo la butad, cuando dio un discurso en la fiesta mayor de su pueblo, de Torroella de Montgrí, de vincular la sardana, más bien en tono humorístico, a esta imagen de un vaso de San Miguel de Liria, pero esta observación más bien humorística ha sido recogida, por ejemplo, en la Gran Enciclopedia Catalana. En Valencia no faltan quienes, por diferenciarse del catalán, intentan trazar una vinculación entre la lengua valenciana y la lengua ibérica, que carece de fundamento científico a mi juicio, y, por ejemplo, pues se atribuye una conexión céltica en Galicia, desde la época de Vicente Risco, un interesante pensador que acabó en una deriva racista, con carné incluso del Partido Nacional, del Partido Nazi alemán, en donde pues, vincula esa noción de raza con un pasado céltico. Por lo tanto, se trata de una operación complicada que tiene que estar, esta de darle sentido a los bienes culturales en la actualidad, que tiene que estar realizada según un fundamento científico. Evidentemente, nosotros podemos considerarnos herederos de Trajano y considerar a Trajano un hispano, pero eso no hace de Trajano un español. Y esta es una observación que debemos tener siempre muy en cuenta. Pero lo cierto es que en el caso de Navarra estas dificultades son menores, y son menores por una razón evidente. Y es que en el caso de Navarra se puede trazar un vínculo que de manera no sé si continua o discontinua lleva desde el presente hasta el pasado protohistórico.
porque es en ese momento cuando se documenta por primera vez una lengua que sigue siendo la lengua materna al menos de un 15% de la población en Navarra, según datos de 2018, y cuyos primeros vestigios se localizan básicamente en Navarra, no en el País Vasco, que es básicamente céltico en esta época, también en lugares de Aragón, quizá en algún punto de la Sierra de Cameros, y también en la parte francesa, en la zona de Aquitania, a través de una serie de documentos de cuya relevancia el Museo de Navarra es tan consciente que ha elegido esta estela de Lerga entre una de las 6 obras maestras del museo, la pieza en la que el gran lingüista que fue Koldo Michelena por primera vez observó unos nombres paleovascos en una inscripción al sur de los Pirineos, aunque, en fin, la polémica acerca de la correcta lectura y individualización de los nombres sigue abierta, como pone de relieve ese último artículo de Eduardo Orduña. En cualquier caso, todos estos testimonios ponen de relieve la existencia en época protohistórica, en época romana, de una lengua que constituye el primer eslabón conocido del vasco actual. Y esto, evidentemente, es un dato valiosísimo, independientemente de que entremos o no en el debatido problema de cómo se mantiene esta lengua hasta la actualidad. La teoría tradicional es que el vasco había tenido una gran expansión en la antigüedad por el sur de Francia, por el norte de España, y que se había ido reduciendo progresivamente, pero hace algún tiempo ya, a partir de un trabajo de Agustín Azcárate, que recogió en sus conclusiones fundamentales Joaquín Gorrochategui, viendo la presencia de materiales de procedencia aquitana en el siglo VII, sobre todo, en algunas zonas de la llanada alavesa y de otros lugares, en el que se postuló por primera vez la idea de que la lengua vasca podría haber desaparecido o haberse reducido extraordinariamente al sur de los Pirineos y haber sido reintroducida en época tardoantigua o alto medieval, que es la tesis que, por ejemplo, últimamente han desarrollado Abaitua y Unzueta en un mapa, por ejemplo, que muestra esa revasconización producida desde el sur de Francia a través de Navarra y su difusión al País Vasco. De lo delicada que es esta cuestión, son perfecto ejemplo la enorme polémica que se abrió en torno a los grafitos sobre cerámica hallados en Velilla, algunos de los cuales aparecen nombres vascos, textos vascos, y que durante algún tiempo han sido motivo de polémica, aunque desde el principio todos los expertos en epigrafía que entramos en contacto con estos materiales los clasificamos de inmediato como fraudulentos. Se trata de, por múltiples razones, anacronismos, y yo no sé incluso sino hasta bromas, ¿no? Como esta lista de filósofos en los que aparece Séneca, Sócrates, Virgilio y parece que al final Descartes. Nunca Augusto fue llamado en la antigüedad Octavio Augusto, por no hablar de este supuesto jeroglífico de Nefertiti. Pero que esta polémica haya coleado tanto pone de relieve hasta qué punto estamos tratando de un tema delicado, con muchas implicaciones identitarias en la actualidad. De cualquier forma, la existencia de nombres, tanto en el sur de Francia, Biotarris, Sembetenis, como en Navarra, Selatse, en una pieza que también se conserva en el Museo de Navarra, dejan clara la existencia del uso de este idioma vascónico en la antigüedad. Lo que no está tan claro es si, además de nombres en inscripciones latinas, conservamos textos. De hecho, uno de los mejores candidatos a posible texto vascónico, aunque hay muchísimo debate, es este mosaico de Andelo, conservado también en el Museo de Navarra, que tiene una serie de
particularidades. Habitualmente es considerado como una pieza ibérica, pero fíjense, es un mosaico muy parecido a otro en lengua ibérica que aparece, sin embargo, en una ciudad celtibérica, en Camín Real, y en este en concreto que reza Licine abuleralne equien bilbili ars, aparece mencionada una ciudad celtibérica. Por lo tanto, estamos en un terreno extraordinariamente complejo. Y otros posibles candidatos a ser algunos de los pocos textos vascónicos que conservemos son las brevísimas leyendas monetales de algunas de las monedas de esta zona, como por ejemplo esta de Ontiques. En cualquier caso, se trata de una de las lenguas atestiguadas en el territorio navarro antiguo, donde también hay testimonios célticos, por supuesto latinos en esta época y quizá alguno ibérico, que nos sitúan en un contexto de diversidad cultural y de diversidad lingüística, que por ejemplo pues han recogido algunas publicaciones oficiales, como esta aproximación a los vascones que aparece en pantalla. Pero centremos la atención ya en las monedas. No voy a entretenerme en la evolución de las emisiones monetales en la península ibérica, que empiezan en Grecia, en la parte de las colonias griegas de Rodi y Emporion, allá por el siglo V, el siglo IV, que después se incrementan con acuñaciones desde ciudades fenicias como Gadir y las series acuñadas por los cartagineses en el sudeste, que aparecen en esas imágenes, y que por primera vez a finales del siglo III, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, cuando hay muchos ejércitos en la península ibérica que requieren ser pagados in situ, ve por primera vez la apertura de cecas en el territorio ibérico, concretamente en Arse, Sagunto y en Saiti, Játiva. Con el dominio romano se multiplica la actividad monetaria, se abren muchas cecas en la península ibérica, en las regiones meridionales y orientales, pero con muchas diferencias en lo que respecta a las acuñaciones de la Hispania ulterior, que están viendo en la pantalla, y las de la Hispania citerior. En la Hispania ulterior, las emisiones se caracterizan por ser todas de bronce, y una cosa muy llamativa, por el uso no de las lenguas locales, sino básicamente de lenguas vehiculares. Se utiliza muchísimo el latín en toda esta zona y también el fenicio o una variante del mismo llamado libiofenicio en las zonas que aparecen en rojo. De manera que las lenguas indígenas solo se utilizan esporádicamente y en las zonas periféricas. Por ejemplo, en la presunta acuñación tartésica o del sudoeste de Salacia, la única céltica de Tamusia, y las acuñaciones ibéricas de una zona que forma ya un continuum con la zona ibérica. En el resto se emplea básicamente el alfabeto latino y el alfabeto fenicio. Y además con una diversidad tipológica extraordinaria. Es verdad que las cabezas suelen dominar en los anversos, pero esto ocurre en todas las amonedaciones desde época de Filipo, de Macedonia, pero hay una gran variedad de tipos. A cambio, en la Hispania citerior hay tendencias muy diferentes. Para empezar, se acuña tanto plata, denarios, como bronce, ases, semises, etcétera, siempre según el patrón romano, porque estas son emisiones que se acuñan con el permiso de Roma, más aún con el estímulo de Roma y seguramente para cumplir con necesidades de la administración romana y con el sistema metrológico romano. En el fondo es una especie de moneda romana, pero aquí el hábito es diferente. Por un lado, se emite moneda siempre con la lengua local, la lengua céltica en el centro, la lengua ibérica, y solamente las excepciones las dan las acuñaciones fenicias de Busus, las latinas de la colonia latina de Valentia y las acuñaciones griegas de Emporion. ¿De qué ocurre en esta zona?
hablaremos después más detenidamente. Y otro rasgo muy llamativo es que todas las acuñaciones ibéricas y celtibéricas son extraordinariamente homogéneas en los tipos. Siempre la cabeza, imberbe o o barbada en el anverso y en el reverso un jinete armado con lanza, un jinete con armas cortas o un jinete con palma, pero un jinete. Y un uso de un alfabeto, de un semialfabeto, porque la escritura paleohispánica es semisilábica, que es bastante homogéneo en la forma de las letras, sea ibérico o celtibérico. El territorio navarro se ubica precisamente en la zona de confluencia entre las zonas que conocen la escritura y que acuñan moneda y las zonas que solamente se alfabetizaron, sobre todo más bien la que estoy señalando ahora, el noroeste, con la conquista romana y con la conquista romana avanzada, sobre todo ya en época imperial, a partir de la época de Augusto o muy poco antes. Estos son los hallazgos epigráficos de la zona noroeste, que nos interesa, del Valle Medio del Ebro, excluidas las cecas. Los hallazgos de Huesca y Zaragoza en Aragón, de La Rioja y los de Navarra. Los documentos epigráficos aparecidos en Navarra son escasos, muy escasos en comparación, por ejemplo, con los aragoneses, pero marcan la frontera de la epigrafía paleohispánica en esta zona, porque al oeste ya no hay. Por lo tanto, estamos exactamente en la frontera que en los siglos II y I marca o distingue las áreas alfabetizadas y monetizadas de las áreas que todavía no manejan la escritura y que manejan monedas acuñadas en otros lugares. La mayor parte de estas inscripciones se concentran en el sur, en la zona de Cascante, en la zona de Viana, de donde procede el mayor conjunto, áreas en las que son todas ellas en lengua celtibérica, que es lo que significan estos cuadraditos rojos, mientras que en el resto de Navarra hay poquísima epigrafía. Hay una piececita que publiqué hace tiempo con Javier Velaza, opistógrafa en bronce, que procede de Aranguren, en una lengua indeterminada, que desde luego no es celtibérico. Se ha apuntado la posibilidad de que hubiera grafitos sobre sigilata paleohispánicos en Pamplona, pero me temo mucho que no son signos, sino meros dibujos, que coinciden con la forma de algunos signos, pero que no son signos paleohispánicos. Y este pequeño fragmento en escritura paleohispánica, y además parece que sinistrosa, es decir, escrito hacia la izquierda en lugar hacia la derecha, como es habitual, procedente de Olite, más el debatido mosaico de Andelo, al que antes hacía referencia, que son las dos únicas piezas con seguridad realizadas in situ, porque este broncecito es una pieza mueble. Por lo tanto, realmente fuera de esta zona meridional solo conocemos dos inscripciones en todo el territorio navarro. Hay algunas muy interesantes, por ejemplo, este grafito procedente de Cascante, que publicó en su día Marta Gómara y que se lee Cabani, es una de las inscripciones paleohispánicas más recientes que conocemos, porque el vaso cerámico sobre el que está incisa se data en pleno siglo I después de la era, incluso para algunos a finales del mismo. Como digo, una de las más recientes de estas inscripciones paleohispánicas. En lo que respecta a Aranguren o a Olite, pues no podemos precisar la lengua, que desde luego no es céltica. En el territorio navarro, como decíamos antes, hay una serie de documentos aparecidos básicamente en Navarra oriental y central, en algunos puntos de Aragón y quizás también en la serie de Cameros, nos documentan una serie de nombres de personas, de nombres de dioses o incluso de topónimos. Por ejemplo, pues, Siabisunjari,
Amuizahar, que aparecían en la estela de Lerga, Sejurores en Valpalmas, que son claramente compatibles con la lengua vasca y que por lo tanto indican la existencia en los primeros siglos de la era de personas que llevan nombres vascónicos y que presumiblemente pues, estaban familiarizados con esta lengua. Pero se trata de un estado de diversidad lingüística y cultural que me gusta ilustrar con este ejemplo de las 5 villas aragonesas, con 3 inscripciones del siglo I, de forma muy parecida, como ven, latinas, todas ellas con la misma fórmula, aquí yace, aquí yace, aquí yace, y fórmulas onomásticas parcialmente latinas, pero fíjense que una, Geseladen, lleva un nombre ibérico, otro, Serjujoris, lleva un nombre vascónico y la otra, la turina, lleva un nombre céltico. Inscripciones coetáneas, inscripciones procedentes prácticamente del mismo lugar, en donde 3 personas que hablan ya latín llevan nombres de procedencia vascónica, céltica e ibérica. Y esta es la situación que conocemos cuando disponemos de documentación. Y quiero remarcar aquí que los vascones a los que se refieren nuestras fuentes, como los bárdulos, los caristios, los autrigones, los verones, los celtíberos, no son entidades que conozcamos a través del testimonio de los propios indígenas. Son nombres que nos transmiten los autores romanos y cuya entidad no conocemos demasiado bien. Es decir, no estamos en condiciones de afirmar que los vascones se sentían pertenecientes a un mismo pueblo con una identidad común. En ocasiones incluso hablamos de pueblos como los celtíberos, que llevan un nombre que ni siquiera es indígena, que es un nombre griego, aunque acuñado por los romanos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la entidad fundamental en esta época son las ciudades, que son las que tienen autonomía política, las que tienen magistrados, las que tienen instituciones y, desde luego, las que acuñan moneda. En cualquier caso, si tienen interés por un último estado de la cuestión sobre la lengua, la escritura y la epigrafía vascónico-aquitana, me permito hacer propaganda de este librito, es un libro de muy pocas páginas que editamos en las prensas universitarias de Zaragoza, dentro de un proyecto europeo llamado Ancient European Languages and Writings, del que es autor Joaquín Gorrotxategi, que como saben es uno de los grandes especialistas en este terreno. Bien, pasemos ya a las cecas localizadas en el actual territorio navarro. Si hubiéramos de ser muy estrictos y nos ciñéramos a las que con seguridad absoluta están en el territorio de la actual comunidad foral, esta conferencia estaría a punto de terminar, porque la única que con seguridad sabemos y está plenamente identificada en territorio navarro es Caiscata, Municipium Cascantum, en la localidad navarra que todavía mantiene su nombre, Cascante. Pero hay argumentos bastante sólidos para considerar que la ciudad que los romanos conocían como Viana, en un barrio del Logroño, en La Rioja, tuvo un precedente en el yacimiento de la Custodia, al otro lado del Ebro, en territorio ya navarro, en Viana, que sería donde se acuñó esta moneda con el rótulo Huaracos, un rótulo totalmente céltico y con unos tipos y un aspecto en general que se asemeja mucho al de las acuñaciones propias del territorio de La Rioja, a veces llamadas acuñaciones veronas, pero con seguridad dentro de un contexto céltico que ponen de relieve también estas curiosas, llamativas, peculiares, son de las téseras de hospitalidad celtibéricas, pero de las más particulares que conocemos. Además se conocen unas cuantas aparecidas en Viana. Vascónica, aunque no navarra, es también la ceca de Calacóricos, en la actual Calahorra, que igualmente tiene claramente una
leyenda en celtibérico, con esos característicos finales con el sufijo co, guaracos, calacóricos, eualacos, titiacos y tantas otras. Esto no quiere decir que no haya otras ciudades vasconas que acuñaron moneda o que no haya ciudades vasconas en el territorio navarro. Por supuesto que las hay, empezando por Pompelo, conocidísima, y otras como Ituriza, Vituris, Andelo, Nemanturiza o Nemanturista, Curnonion, todas ellas mencionadas por Ptolomeo, que es el autor que nos transmite la lista canónica de ciudades vascónicas, pero ninguna de ellas acuñó moneda. Hay también ciudades vascónicas que acuñaron moneda, pero que no se encuentran en el actual territorio navarro, como es el caso de Jaca, Jaca o Segia, Egea de los Caballeros y Jaca respectivamente. Y hay otras ciudades que acuñaron moneda, pero que no tenemos localizadas, como es el caso de Ergáuica. Por lo tanto, lo que tenemos es una concentración de las acuñaciones a lo largo del Ebro y después subiendo más o menos a la altura del Gállego hasta Jaca, que dejan una zona en principio vacía, sin identificaciones seguras, más hacia el noroeste. Un espacio que, como hemos visto, se caracteriza por su bajo grado de alfabetización en esta época. Antes de seguir adelante, dos observaciones. Es bastante frecuente hacer referencia a las acuñaciones indígenas con el nombre de acuñaciones ibéricas, como por ejemplo en el, por otra parte, excelente capítulo de Paloma Otero en esta publicación auspiciada por el Museo de Navarra, a la que remito para mayor información, pero que digamos que es un viejo uso en el que ibérico se utiliza como sinónimo de indígena. Es un término que casi deriva de la época en la que se estaba empezando a conocer todo este mundo indígena y en el que se consideraba que no había más que una lengua, la lengua ibérica, que se hablaba en toda la península ibérica. Luego vino ya el desciframiento por Manuel Gómez Moreno en los años 20 de la escritura palohispánica y el descubrimiento de que había varias lenguas y varios tipos de escritura diferenciados, de los cuales los principales son el ibérico y el celtibérico, cuya zona de difusión ven en el mapa, tras la línea roja al este de la roja la ibérica, al oeste de la línea azul lo céltico y de nuevo dejando esta zona al margen de esa definición lingüística. Por cierto, monedas acuñadas en estas zonas con un tipo de escritura que, aunque tenga signos diferentes, de aspecto es muy similar y muy homogénea en el territorio ibérico y celtibérico. Y llamo la atención sobre este hecho porque, como veremos, en el noroeste del Valle del Ebro no ocurre lo mismo. La otra etiqueta que conviene matizar, y lo hacía en ese trabajo que publiqué con Javier Velaza en el volumen editado por Javier Andreu, Los vascones de las fuentes antiguas, la etiqueta de las cecas vasconas. Y vale la pena que me detenga un momentín en la cuestión. Si nos retrotraemos a ese inicio de las investigaciones, cuando empezó a poderse leer esta leyenda, como Barskunes o Barskunes, se observó enseguida una posible identidad con el etnónimo Vascones. Una identidad que, sin embargo, debe ser rechazada por dos razones fundamentales. La primera es que las etnias no acuñaban moneda, lo hacían las ciudades. Por lo tanto, Barskunes no puede hacer referencia a una etnia, tiene que hacer referencia a una ciudad. Y además, porque plantea una serie de problemas fonéticos para derivar el etnónimo Vascones de la leyenda Barskunes o Barskunes, que no son fáciles de salvar. Pero esto quedó así y desde el principio hay una asociación que en el caso de Alois Hayes
pues fue bastante razonable porque tomaba las ciudades vasconas, de verdad, según Ptolomeo, Alaún, Calacóricos, Queiscatas, Yaca, Sequia, Ercáuica, y les unía a otras a las que veía un aspecto similar, con muy buen ojo, en la iconografía, incluso en el aspecto de las leyendas. Curiosamente, los numíspatas posteriores, tanto Villaronga como en el volumen de Maripaz García Bellido, atribuyeron las cecas vasconas a otros pueblos, sedetanos, celtíberos, verones, fresetanos, sin ninguna razón, y se quedaron solamente con una serie de cecas que lo que tienen en común es que son cecas ilocalizadas. De ninguna de estas conocemos la ubicación precisa. El caso de Turiaso sí, es una ceca celtibérica claramente que no debería aparecer ahí. Esto pone de relieve hasta qué punto resulta inconsistente llamar vasconas a un grupo de cecas, como por ejemplo ocurre en estos casos, en los que no hay ninguna ciudad vascona que aparecen en otros grupos. Durante un tiempo esto tuvo alguna justificación. Durante la época en la que se suponía una supuesta expansión vascona, porque los vascones habrían sido aliados de los romanos y habrían facilitado la conquista, y entonces habrían expandido por la Jacetania, donde estarían los jacetanos, por las Cinco Villas, donde estarían los suesetanos, por la zona de los sedetanos, a la que pertenecería Alaún, o por la zona celtibérica, en la que estaría, por ejemplo, Calagurris. Pero lo cierto es que de esta supuesta expansión no tenemos ninguna prueba, que los jacetanos no parecen una etnia, sino el nombre de la ciudad de Yaca, y que los suesetanos están más bien en esta zona. De modo que no tenemos razón ninguna para poner en duda que todo este territorio fuera vascónico en la época en la que lo conocen los romanos, e incluso hay argumentos para pensar que en la Hoya de Huesca pudiera hablarse una lengua similar al vascónico. Bien, este es el conjunto de cecas a las que se denomina vasconas, entre comillas, aunque ninguna de ellas está atestiguada como ciudad vascona, y que tenían en común, según Villaronga, una serie de rasgos. La cabeza barbada, el jinete lancero o portador de otras armas, el empleo del arado como signo de anverso o su sustitución por una leyenda ibérica como Bencota en este caso. Pero ninguno de estos rasgos ni es exclusivo ni es común a todas esas cecas. Por ejemplo, las cabezas barbadas aparecen, sí, en estas cecas, también en Volscan, en Yaca, pero también aparecen en muchas cecas celtibéricas, como pueden ver en este cuadro. En cecas realmente vasconas, que no se incluyen en este grupo de las vasconas entre comillas, veronas, suesetanas, celtibéricas. El símbolo del arado no aparece en todas las cecas supuestamente vasconas y aparecen otras que no lo son. Y con las armas cortas ocurre lo mismo. Por lo tanto, se trata de una especie de cajón desastre que los numísmatas crearon, o ciertos numísmatas, para englobar una serie de cecas más o menos con rasgos similares que no estaban localizadas, pero diseccionándolas, separándolas de manera muy artificiosa de las cecas realmente vasconas. Vayamos a las cecas que sí son realmente vasconas, estén o no en Navarra, para intentar ver cuál es la entidad, desde un punto de vista histórico coherente, de estas acuñaciones. Calacóricos, Alaún, Queiscata, Sequia, Yaca. Como ven, con rasgos bastante diferentes. Unas tienen la cabeza viril, otra barbada, otras lampiña, alguna lleva el jinete con lanza, con palma, la mayor parte con lanza. Los símbolos varían. Por ejemplo, en el caso de Alaún, aunque sea vascona, se parece mucho más a las cecas próximas del territorio ibérico, en la palma, en los tres delfines, en la cabeza sin barba. Queiscata, Yaca y Sequia tienen unos rasgos más compatibles
con las secas no ibéricas de tipo celtibérico, cabeza barbada, jinete lancero, pero también tienen peculiaridades. Y a cambio otras, calacóricos, ercáuica, como huaracos, presentan unos rasgos muy similares a las secas celtibéricas y riojanas más occidentales. Por lo tanto, lo que encontramos es una notable diversidad en la moneda de las secas vasconas. Igual que es diversa la lengua que podemos deducir, sobre esto volveré enseguida con un poquito más de detenimiento, que podemos deducir de las leyendas. Cuando está clara es céltica o celtibérica, aunque en algunos casos, incluso en el caso de Sequia, se puede poner en duda como Yaca sea indeterminada y en el caso de Alaún con seguridad no céltica. Eso sí que lo podemos afirmar. Lo que sí es peculiar, y es el primer rasgo distintivo que da una cierta unidad a estas secas del noroeste del Valle Medio del Ebro, es el empleo de unas leyendas secundarias, no la principal con el nombre de la comunidad cívica de la ciudad, sino que suelen aparecer en el anverso, que se distinguen de los dos tipos fundamentales que conocemos en la Hispania citerior. En la zona ibérica se utilizaban las leyendas secundarias como una marca de valor o para ordenar las series, en cercas como Iltirta, Lérida, Quese, Itetesquen y otras. A cambio, en la zona celtibérica hay un uso muy característico, que es el empleo en el anverso de las primeras letras, de los primeros signos del nombre de la ciudad. Sequeiza, y aquí aparece Se, es decir, se repite el inicio del nombre. Es lo que encontramos en la zona del noroeste del Valle Medio del Ebro, particularmente en estas secas étnicamente vasconas. Pues tres casos. Monedas que no tienen leyenda de anverso ninguno, como es el caso de Alaún y Calacóricos, monedas que siguen el uso celtibérico, es decir, que repiten en el anverso el primer signo de la leyenda principal, K de Caiscata o tumbado de Ercáuica, y esto es lo que más nos interesa, dos secas que cuentan con unas leyendas de anverso particulares, Yaca, Bon y Sequia. On. ¿Y qué tiene de particular estas leyendas? Pues que, vaya, ahora vamos a ver si me deja continuar. Sí. Que aparecen repetidas en otras secas. Bon aparece en Volscan, aparece también en Césars, On aparece en Arsaos y en algunas emisiones de Volscan. Sequia se localiza en Egea de los Caballeros, Volscan en Huesca, Yaca en Jaca. Césars, a cambio, no tiene una localización clara, aunque suele suponerse cerca de Huesca. Para Arsaos se supone Sofuentes, en las Cinco Villas. E incluso On combinada con otras dos leyendas, o al menos con una, Eta On y Bencota On. Eta On en Arsacos, también en la ilocalizada Unambate, y Bencota On, o solo Bencota, en la también ilocalizada Ventian. Es curioso que esta leyenda Eta sí la tenemos atestiguada en el ámbito ibérico como marca de valor. Bencota aparece solamente en Ventian y en Barscunes. ¿Qué nos interesa de estas leyendas que, como el resto de las lenguas paleohispánicas, entendemos bastante mal cuando no son nombres? Pues que como aparecen en monedas de plata, en monedas de bronce, las monedas de plata aparecen un ar, por ejemplo, indica una unidad de plata, es decir, un denario, medio ae indica media unidad de bronce, es decir, un semis. Aparecen las leyendas tanto en denarios como en ases, en moneda de bronce como en moneda de plata, por lo tanto no pueden ser
marcas de valor, salvo en el caso de ETA, que como en el territorio ibérico podría efectivamente serlo. Pero lo que interesa son los encadenamientos que estas leyendas de Anverso producen entre Volscan, Césars y Jaca, Huesca y esa ciudad de César que se supone que estaba cerca, o Volscan, Huesca, Sequia, Egea, Arsaos, tal vez Sofuentes, Arsacos y Ventian, y localizadas, pero que podrían estar bien en las Cinco Villas, bien en la Navarra más oriental, un Ambate, Arsacos, más probablemente ya hacia Navarra, y Barscunes y Ventian, que comparten todas ellas leyendas y que claramente nos fuerza a situarlas al margen del territorio celtibérico y al margen del territorio ibérico, puesto que esas leyendas secundarias no coinciden con lo que es habitual en ninguna de ellas. Y que por lo tanto hacen muy posible que en ese territorio en el que no tenemos localizadas con seguridad cecas de Navarra, se encontrarán tal vez Arsacos, Unambate, muy probablemente Ventian y Barscunes, y quizás también Ontiques, Olcairun, Tirsos, Cueliocos. Cueliocos probablemente sea una ceca ya del área más meridional, del área Verona, pero no insisto más en eso. ¿Qué podemos decir de las lenguas y de las particularidades de la escritura de estas cecas? Pues no mucho. La verdad es que las leyendas no son muy claras. Por ejemplo, Calacóricos tiene una flexión claramente celtibérica, claramente, pero a cambio el radical, el nombre, es compatible con explicaciones desde el vasco e incluso desde el ibérico, menos probablemente desde el celta. Igual que cántaros es una palabra que tiene que ver, que es española, pero que tiene un radical árabe. Esa es la diferencia a la que estoy refiriendo. En Caiscata parecen predominar también los fenómenos celtibéricos, con repetición de la inicial, como es habitual. En Yaca resulta muy difícil encontrar rasgos característicos, algunos han apuntado conexiones célticas, pero es una palabra muy breve, muy poco marcada. Sequia podría tener un radical céltico, el radical sec, que significa victoria, pero fíjense que en Segia se emplea con un tipo de silbante que no es la habitual en las monedas celtibéricas. Hay dos tipos de silbantes y la de Segia se aleja del uso habitual en el ámbito céltico. Ercáuica sí que es una ceca por completo celtibérica a todos los efectos. Alaún para mí es una de las candidatas más claras a ser una ceca en lengua vascónica. Por esa N final, que coincide con el sufijo inesivo en vasco del lugar en donde, y que la hace imposible que sea celtibérica, porque la posición de la nasal en posición final desaparece. En turiasu, el genitivo sería turiasunos. Por lo tanto, inicialmente hay que suponer que la palabra era turiasum, pero en las lenguas célticas o celtibérica al menos esa nasal final cae, mientras que se mantiene y aparece también en Ventian, en Volscan y en Olcairun, todas ellas cecas del noroeste del Valle Medio del Ebro. Independientemente de esto, y para volver a esta complicación, a esta mixtura lingüística que caracteriza a la zona, es muy posible que el radical de Alaún sea céltico. Al menos hay paralelos buenos, fíjense, Alauna, Alauni, Alaunium, en diferentes lugares del ámbito céltico. Volscan para mí es otra de las candidatas a ser una leyenda en una lengua euskárica, vascónica, aunque últimamente se ha intentado leer Volscan por razones muy extensas que si quieren entretenerse pueden consultar en este artículo. Yo estoy convencido de que la lectura es Volscan y que esa N final podría ser un sufijo inesivo del lugar en donde, moneda acuñada en Volsca. En el caso de Volscan, ya con signos que empiezan a ser diferentes de los habituales en el área ibérica y celtibérica para marcar la K.
arsaos, la supuesta fuente, con signos rarísimos, como esta R, que unas veces se escribe hacia la derecha, otras hacia la izquierda, y que, al igual que ocurre a veces con la S, que se escribe hacia la derecha o hacia la izquierda, probablemente correspondiente a la ciudad, a la zona de Sofuentes, a juzgar por esta inscripción que se conserva en la localidad incovillesa. Y fíjense que los paralelos mejores que tenemos para la forma de esta letra R se encuentran en inscripciones ibéricas bastante anteriores al momento en el que se acuña la moneda, siglo II, siglo I, en el Ara noroeste del Valle Medio del Ebro. Pero además con un valor fonético diferente. Esta R, en estas inscripciones ibéricas, está por una A, no por una R. Y aparece también en algunas de ellas un signo en forma de espiga, de valor fonético incierto en la epigrafía ibérica, que aparece también en este plomo de Anserune del siglo III, y que reaparece en la ceca de Césars, además con un tipo de S rarísimo y con un valor fonético que entendemos como Césars, pero en donde no hay acuerdo. Por ejemplo, pues Villaronga pensaba que debía leerse Suessars, con un nexo, igual que Rodríguez Ramos, Suissars, pero la verdad es que no conocemos nexos en las leyendas monetales y por lo tanto es una posibilidad bastante rara. Por lo tanto, estamos ante signos que tienen sus paralelos más concretos en inscripciones ibéricas bastante más antiguas y con valores fonéticos distintos. En el caso de Arsacos, también de lengua indeterminada, tenemos una R bastante rara, igual que es rara la B de Bentian, otra ceca sobre la que se ha discutido mucho, sobre si podría tener conexiones vascónicas o célticas. Barskunes, con letras de forma errática, la Q una vez es un círculo, otras veces tiene un punto dentro, varía la E de 2 trazos con la E de 3 trazos hacia arriba o hacia abajo, varía también la forma de la R, sin raya o con raya, cosa que no es nada habitual en la epigrafía monetal y menos en una misma ceca. La interpretación tradicional de Barskunes era céltica, pero en la actualidad ese final en nes podría tener conexiones conformantes de antropónimos de nombres de persona como Arranes, Aguirnes, que hacen por lo tanto factible la posibilidad que aquí estemos también ante una leyenda de tipo vascónico. En el caso de Ontiques tenemos un signo único, ese signo en forma de T, que convencionalmente transcribimos por N, pero que no sabemos si es una N o una R, en una ceca que tiene también un final en Ques o Ges, que encontramos en otros nombres vascónicos y por lo tanto la hace también candidata a ser una de las leyendas vascónicas. Todavía más rara, un ambate o umambate o urambate, como sea que haya que leer este signo. Además, con la repetición de la A que aquí sobraría, suponiendo que sea una sola palabra y no dos, que es otra posibilidad. Les estoy trasladando toda la complejidad para que vean un poco cuál es el terreno hipotético en el que nos movemos. Tirsos, con letras de nuevo bastante peculiares y lengua indeterminada. Olcairun, que tiene esa N final compatible con Alaún, con Bentian, aunque algunos ven un radical céltico, volvemos a la mixtura lingüística, que en definitiva hacen de esta zona el área con mayores divergencias en la forma de las letras de toda la epigrafía monetal paleohispánica. Untermann, el gran autor de los Monumenta Linguarum Hispanicarum, el primer gran corpus de epigrafía paleohispánica, situó en esta columna los signos habituales en las monedas paleohispánicas y en esta otra los signos raros. Pues bien, todos los que están marcados en rojos corresponden a leyendas del noroeste. Es decir, la inmensa mayor parte de los signos que difieren de las formas habituales
las leyendas monetales paleohispánicas se concentran en el noroeste del Valle Medio del Ebro. Arsaos, Césars, Váscunes, Arsaos, Arsacuson, Tirsos, etc. Muy pocas de las cecas de esta zona, Calacóricos, Yaca, Sequia, Alaún y Ercáuica, las más periféricas, no tienen signos raros. Vean aquí una imagen con todas esos signos peculiares. Bien, llegados a este punto, podemos intentar recapitular un poco lo que hemos visto a lo largo de este rato. Las leyendas monetales nos abren una ventana al conocimiento de la cultura escrita de esta región del noroeste del Valle Medio del Ebro entre los siglos II y I, a la que las inscripciones convencionales, como hemos visto, no dan acceso, porque son poquísimas. Y contrasta la inexistencia de inscripciones convencionales, grafitos sobre cerámica, etcétera, con la relativa abundancia de cecas paleohispánicas. No menos de 6, como hemos visto, podrían situarse en el territorio navarro más alejado del Ebro. Lo cual nos indica, por una parte, que la epigrafía numismática es relativamente autónoma del resto de la cultura escrita y que la cultura escrita casi siempre resulta invisible para nosotros en su mayor parte. Evidentemente, las personas que utilizaban la escritura en las monedas la utilizaban para muchas otras cosas, para escribir cartas, para escribir contratos, para escribir documentos de archivo, para hacer ejercicios escolares. Y de eso no ha quedado nada, porque se hacía sobre soportes perecederos. De modo que las monedas son una pista valiosísima para conocer la cultura escrita, aunque sea tan limitadamente como hemos visto en esta zona. Evidentemente no se introdujo la escritura para las leyendas monetales. Si hubiera sido así, se hubiera utilizado la escritura muy homogénea de las cecas celtibéricas e ibéricas coetáneas. Y a cambio se utilizan, y hay indicios de que la escritura se debió introducir algo antes, quizá en el siglo III. Eso explicaría el uso de signos ibéricos como el de la R o la E en forma de espiga. Y después se observa una notable influencia celtibérica que se ve en leyendas monetales, pero también en algunos de los soportes epigráficos que hemos visto, las téseras de hospitalidad, el mosaico de Andelo con el término bilbilias que remite a una ciudad celtibérica, etc. Pero lo que contamos es con un estado de la escritura bastante deficiente, con una fase muy inicial que se observa, por ejemplo, en la vacilación en la dirección de la escritura hacia la derecha o hacia la izquierda, algo que es muy inhabitual en las leyendas monetales ibéricas y celtibéricas, o en trazados muy torpes. En fin, para leer Arsacos aquí, en fin, hay que mirarlo muchas veces, y no es un problema de esta moneda, sino de prácticamente de todas las series de Arsacos, que es una de las cecas con peor caligrafía de toda la península ibérica. A veces errores como la repetición del sonido A después de ba, unan, bate, la variabilidad de los signos, es decir, signos que no se escriben igual, sino de manera muy diferente, en la misma ceca o en otras, diferentes tipos de S, de Q, de K, Kaiskata, Volskan, todos ellos con signos distintos, que son todos ellos claros indicadores de que la escritura estaba poco extendida, no era muy usada, se había introducido en una fecha relativamente reciente y además carecía aún de redes estables de enseñanza. Por lo tanto, tenemos una imagen de esos inicios de la alfabetización del noroeste del Valle Medio del Ebro, de la zona navarro-aragonesa, extraordinariamente valioso. Pero el otro dato llamativo es el afán de diferenciación. Estas cecas
no se resignan a utilizar el alfabeto monetal típico de las cecas ibéricas y celtibéricas vecinas, sino que emplean signos únicos o signos inhabituales o introducen leyendas secundarias propias, ese signo en forma de T que no conocemos en otros lugares, las características on, bon, bencota que aparecen en los anversos, e incluso emplean la lengua local, lo cual configura una voluntad de diferenciación muy clara y indica probablemente la existencia de un subsistema, de un tipo de escritura propio que probablemente nació para ajustarse, y esa sería una explicación, a una lengua distinta del ibérico y del celtibérico. Y esto, en sustancia, es lo que deseaba explicarles en esta reunión, en esta breve charla, que forzosamente nos obliga a manejar muchas hipótesis, además en un terreno en donde predomina la mixtura lingüística, el juego de influencias entre lo romano, lo latino, lo céltico, lo ibérico, pero que en gran medida es el estado de cosas que nos transmite esta documentación valiosísima, en la que muy probablemente tenemos los primeros textos escritos en la lengua precedente del vasco actual. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, profesor Beltrán, por esta magistral exposición. No sé si ha escuchado los aplausos de la sala, doy fe de que se han producido, ¿no? Y bueno, muy interesante esta visión caleidoscópica, ¿no? del panorama, ¿no? de este sector del Valle del Ebro, ¿no? Tan complicada, ¿no? de entender, ¿no? En la que hay muchísimas más preguntas que respuestas, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, doy paso ahora a la sala, si alguno de los presentes quiere hacer alguna intervención, preguntar algo al profesor Beltrán. Sí, tenemos una pregunta. Sí. Hola, bueno, muchas gracias por su exposición. Soy estudiante de Historia y Periodismo en la Universidad de Navarra. Bueno, le quería preguntar, me ha parecido muy interesante eso que comentaba de que la mayoría de rarezas fonéticas se encuentran precisamente en las cecas de esta zona y le quería preguntar, bueno, ¿por qué cree que se debe, a qué cree que se debe eso, ¿no? Y si puede tener que ver con esa diversidad lingüística, ¿no? de la que hablaba antes. O sea, la pregunta es si, ¿a qué se puede deber? La gran presencia de rarezas fonéticas en lo que son las cecas vasconas, y si puede tener que ver con que es una zona muy diversa, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico. Sí, no sé si ha escuchado, Francisco. No. No bien. Él pregunta, pues, ¿a qué se puede deber las rarezas fonéticas, ¿no? Que aparecen en todos los letreros monetales, ¿no? Y bueno, y en todos los documentos epigráficos, ¿no? Paleohispánicos de esta región, ¿no? Si eso obedece, pues, a una gran diversidad cultural, lingüística, etcétera. Le pregunta Pues sí. un alumno, el único alumno que ha venido, porque estos días, lamentablemente, pues bueno, están todos en exámenes, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Atraer a los alumnos de la universidad a una conferencia. Pues muchísimas gracias a este estudiante por haberse acercado a escuchar esta conferencia, en la que deliberadamente he hablado desde la complejidad. Yo estoy convencido que en lo que podríamos llamar divulgación, lo que es complejo no se puede mostrar de manera simple. Y como decía Javier, de manera muy acertada, esta es una cuestión en la que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Entonces, efectivamente, yo creo que el estudio de las monedas lo que nos ha permitido es deshacer un equívoco. Y es que había una zona que eran las cecas vasconas, con comillas, que estaban en Navarra, y otras cecas que eran las suesetanas o las que estaban en Aragón. Y no, hay una especie de vacío entre el río Segre hacia el oeste y al norte del Ebro,
donde hay muy poca información. Pero la mayor parte de esa información, que son monedas, curiosamente no hay inscripciones de otro tipo, lo cual, insisto, indica un bajo grado de alfabetización, porque cuando la alfabetización se empieza a producir, es casi inevitable que nos aparezcan grafitos sobre cerámica. Casi todas las inscripciones más antiguas en cualquier lengua son grafitos sobre cerámica, incluidas las ibéricas, las celtibéricas. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos una serie de cecas que van desde Volscan, Huesca, hacia el oeste, cubriendo las Cinco Villas, es decir, la Hoya de Huesca, las Cinco Villas y Navarra, que tienen muchas similitudes. Y entre esas similitudes está la opción de haber utilizado un tipo de variantes paleográficas que se apartan mucho de la escritura que están empleando las ciudades vecinas, cuya moneda circula por este territorio abundantísimamente. Hay una voluntad de diferenciación muy clara. ¿Eso es un rasgo identitario? ¿O es que tenemos en ese tercer espacio lingüístico, que no es el ibérico ni el celtibérico, en el que con seguridad hay otra lengua, a la que llamamos vascónico, la que obliga a introducir signos nuevos? Por ejemplo, en el caso de Volscan, que es una de las cecas que me parece más interesantes de todo el conjunto, habitualmente localizada en Huesca, pues siempre ha sido una notable dificultad pasar de Volscan, con esa oclusiva bilabial inicial B, a Osca. De Olska a Osca no hay problema, la N puede ser un sufijo final, no hay problema, pero esa B inicial es problemática. Curiosamente, en algunas de las monedas, el primer signo no tiene forma de bo, sino tiene forma de O. Y si resultara que ese signo peculiar bo, es decir, bo en ibérico, bo en celtibérico o po, porque tenía valor por la oclusiva sonora y sorda, po o bo, no tuviera realmente esa resolución fonética, sino que fuera diferente y fuera, por ejemplo, se me ocurre, ho, con una aspiración, que explicaría muy bien el paso de Holska a Oska. Es muy probable que la existencia de una lengua distinta, pese a las influencias ibéricas y celtibéricas, sea la explicación del empleo de una escritura diferente. Con lo cual, en realidad lo que tendríamos en esta zona son tres sistemas de escritura que no son antagónicos ni muy diferentes, el ibérico y el celtibérico por un lado, y este del noroeste del Valle Medio del Ebro, que abarca una zona, la zona vascona, la zona suesetana y no sé si alguna otra, en la que es la presencia de esta tercera lengua, el vascónico, la que es una de las claves para comprender ese hecho diferencial. O al menos esta me parece la hipótesis más sustentable, si con esto respondo a la pregunta que se me hacía. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, yo sí que tendría muchas, ¿no? Pero claro, no voy a abusar de la buena disposición que hace siempre gala el profesor Beltrán, ¿no? A mí sí que siempre me ha sorprendido porque la ciudad de Gracurris, bueno, uno de los referentes, ¿no?, en lo que es el proceso de romanización del Valle del Ebro, ¿no?, fundada en el 179 antes de Cristo, ¿no? Y yo creo que es de las primeras ciudades, ¿no?, que además llevó el nombre de un político y un militar romano, no tuvo una acuñación en lengua paleohispánica, ¿no?, una moneda, una acuñación republicana, ¿no? Cuando sí la tuvo luego, pues series de ases y semises en época de Tiberio, ¿no? Eso puede deberse al posible origen itálico de los habitantes de esta ciudad creada por Roma, porque, claro, bien es cierto que todas las ciudades del entorno acuñaron su propia moneda, ¿no? Caiskata, Bursao, Calacóricos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa ausencia, ¿no?, de acuñación en una moneda que tuvo que ser, entiendo que una ciudad más importante que la propia Caiskata, ¿no? ¿A qué puede deberse? Pues es una muy buena pregunta, que podríamos incluso
unir con el caso de Pompelo, que tampoco acuña y que en cierto modo tiene en paralelo el nombre constituido por el nombre de un prohombre romano, Pompeyo, el otro caso es Graco, y el ser una ciudad en la que evidentemente hay una intervención romana. Yo no tengo la impresión de que haya indicios suficientes para considerar que el poblamiento ni de Gracurris ni de Pompelo fuera de carácter itálico. No tenemos ni una presencia, por ejemplo, de grafitos itálicos, y de haber acuñado moneda, seguramente, si hubiera habido una población itálica, hubiera acuñado moneda en latín, como hizo Valentia o hicieron Cartella, aunque estas eran colonias latinas seguras y, a mi juicio, que lo fuera Gracurris no está nada claro. Una colonia en 179 latina que hubiera pasado desapercibida me parece muy improbable. Yo soy de los que no están muy convencidos del carácter de colonia latina de Gracurris. Ninguna fuente nos dice que la población que se instaló allí fuera itálica. Es una posibilidad que se ha valorado. Entonces, si se trata de una ciudad que cobra importancia con la intervención romana, pero que en cierto modo pues, surge de esa intervención exterior, pues quizá no tenía las imposiciones fiscales que podían llevar a otras ciudades a acuñar moneda, porque yo estoy convencido de que en gran medida estas acuñaciones están al servicio de la fiscalidad romana o del pago a tropas romanas o de la satisfacción de impuestos excepcionales. Podría ser la respuesta, pero evidentemente es una pregunta que no tiene una respuesta segura. Efectivamente, es una ciudad relativamente importante, no acuñó moneda. ¿Por qué? Pues la verdad es que la respuesta puede estar un poco en la línea de las reflexiones que acabo de hacer, pero por el momento yo creo que no tenemos una respuesta definida, de modo que tendremos que seguir esperando a que aparezcan elementos que nos ayuden a decidir. Claro, el paralelismo igual yo no lo establecería tanto con Pompelo, que es una fundación más reciente que Gracurris, quizás con la Cabañeta de Burgo de Ebro, la ciudad que hubo ahí y que sí que la arqueología parece indicar que era una ciudad habitada fundamentalmente por gente venida de la península itálica. En el caso de la Cabañeta es claro, porque además es uno de los escasísimos núcleos, yo diría que el único conocido hasta ahora del interior, en el que hay un predominio de grafitos de las inscripciones en latín e incluso en griego sobre las inscripciones en ibérico, que es la lengua local en esa zona, con mucha diferencia. Y no solamente eso, sino que además la arqueología pone de manifiesto unas infraestructuras verdaderamente notables desde el punto de vista urbano. Las termas, hay una serie de elementos, algunos que todavía están en proceso de estudio como consecuencia de la muerte desgraciada de uno de sus excavadores, el profesor Mínguez, y que ahora, por cierto, está retomando Borja Díaz, de modo que esperemos que en los meses sucesivos pues la información sobre este importantísimo yacimiento de las primeras presencias itálicas en el Valle Medio del Ebro nos dé más información. Pero efectivamente es un caso que es muy paralelo. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Gracurris tenemos muy poca formación escrita, que es la que nos permitiría definir, identificar la lengua y la identidad cultural de los habitantes. Bueno, ¿alguna otra pregunta en la sala? ¿No? Bueno, voy a hacer una nueva pregunta ya, pues, sin abusar demasiado, pero ya que tenemos la oportunidad. Relativo, pues bueno, al nombre de una ciudad, Varscunes, ¿no? Que bueno, aquí ha costado mucho, ¿no?, romper el mito, ¿no?, de que era pues la acuñación de la etnia vascona, etcétera, etcétera, cuando, bueno, hoy todo el mundo yo creo que coincide en que evidentemente pues las etnias no acuñaban moneda, sí las ciudades como entidades políticas, ¿no? Pero bueno, deconstruyendo un poco esta interpretación, ¿no?,
que me ha parecido entenderle, porque claro, yo siempre he barajado que no la homofonía, ¿no?, entre Varscunes y vascones, bueno, podría haber derivado a que quizás los escritores romanos tomasen el nombre de esta ciudad para caracterizar o para nombrar, pues bueno, a un entramado de ciudades, ¿no? Pero me ha parecido escucharle como que desde el punto de vista lingüístico es incompatible la derivación de Varscunes a vascones. Quizás yo no me atrevería a decir algo tan radical como incompatible. Es más difícil de explicar de lo que parece, porque nosotros hablamos de los vascones y por las características propias del español, pues decimos vascones como si estuviera escrito con B, aunque esté con V. Pero la pronunciación originaria es muy distinta. La prueba de eso es que, por ejemplo, de Vasconia, en el sur de Francia, el término derivado es Gascuña. Y ahí se ve claramente ese sonido labiovelar inicial guau, que aparece en el etnónimo vascones. Pero más allá de eso, lo cierto es que la homofonía existe. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en principio nosotros estamos leyendo los rótulos monetales de esta zona como si estuviéramos seguros del valor fonético que tienen. Pero, repito, yo no estoy muy seguro de que haya que leer Ontiques o Césars, ni sabemos muy bien dónde debemos acentuarlo, si es Varscunes o Varscunes, desde luego Varscunes no, y por lo tanto las dudas son muchas. Antes yo, por ejemplo, planteaba la posibilidad de que la B inicial de Volscan no fuera tal sonido. Cabría pensar lo mismo de Vascunes y que fuera algo parecido a Vascones y que se produjera ese fenómeno. Es verdad, y esto dio lugar a uno de los equívocos de considerar que podía haber etnias que acuñaban moneda, que en el territorio ibérico hay ciudades que dan nombre a etnias. Los ausetanos derivan su nombre de una ciudad de Auso o Ausa. Los undicetas la derivan de la ciudad de Untica. ¿Por qué no podría ser que los romanos entraran en contacto con una ciudad que se llamara Vascunes y que a raíz de ahí extendieran el nombre al resto? Sería perfectamente viable, pero fonéticamente, si el sonido que debemos darle a los signos es el convencional en la escritura ibérica y celtibérica, plantearía algún problema. Pero repito, no estamos muy seguros de si hay que leer un ambate, un mambate, ontiques, césar, suesas, y por lo tanto cabe la duda de que realmente estamos dando una transcripción fonética convencional a unos rótulos que en muchas ocasiones no podemos estar seguros de cómo se pronuncian. Por lo tanto, tampoco me parece que se pueda desechar de una manera radical y es una hipótesis que vale la pena tener sobre la mesa. Muy bien, pues yo tendría muchísimas más preguntas que hacer al profesor Beltrán, pero evidentemente no nos vamos a extender mucho más. Simplemente, bueno, en nombre del Museo de Navarra, agradecerle pues esta magnífica sesión, ¿no?, sobre la moneda de época o de lengua paleohispánica, ¿no?, en esta parte del Valle del Ebro. Reiterarle la invitación desde la dirección del Museo de Navarra para que venga a esta su casa a conocer la sala de numismática de la moneda en Navarra, que le sorprenderá, sobre todo pues, por los, los cuños, ¿no?, y la prensa de acuñación, ¿no?, de moneda, ¿no?, del Reino de Navarra. Y sin más, pues bueno, agradecerle de nuevo esta participación, ¿no?, en esta sesión. Y al público, bueno, recordarles que mañana, bueno, se cierra el ciclo de conferencias con la titulada, pues, una obra enigmática, el presunto mural del árbol de Jesé en el claustro de la Catedral de Pamplona, ¿no?, que será impartida por doña Clara Fernández de Ladreda. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, Francisco, y bueno, hasta una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Y antes Mercedes ya me ha hecho un pase virtual por llamada de WhatsApp de la sala y me ha puesto los dientes largos, de qué modo que me comprometo la primera ocasión que tenga de ir para Pamplona, ir a visitar la sala, que además es una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.